Shabbat Shalom, ¿se escucha por ahí? Shabbat Shalom, ¿cómo Sí, están Rubén, se todos? escucha, se escucha. Impecable. Bien, gracias a Dios, bien. Shabbat shalom a todos. Shabbat Shalom a todos, espero que estén bien. Shabbat Ot- shalom a todos, hermanos. Otro día de reposo para tener un encuentro con nuestro Dios. Así que vamos, en la introducción yo voy a hablar un poquito de Pentecostés, ya que se vienen los días de Pentecostés y bueno, no sé qué tendrá preparado Pastor para luego. Em, Como ya saben, la porción de esta semana es la porción número, que nos fijamos aquí, es la porción número 32 y 33, en el monte y en mis estatutos. Bueno, como justamente esto habla en el monte y mis estatutos, habla un poco del monte, nos puede llevar justamente al monte del Sinaí. A ver si puedo sacar acá. Bueno, como les decía, nos puede llevar un poco al pensamiento de lo que iba a acontecer allí en el monte Sinaí, donde iba a ser dada justamente la instrucción, la ley o la Torá, como quieran llamarla. Y también nos habla del pacto matrimonial, que justamente Dios quería dar a su pueblo no solamente el pacto matrimonial, sino que fueran reyes y sacerdotes, y darle justamente ahí el Espíritu Santo. Y vemos que esto también se asemeja en el día de Pentecostés, de Shavuot, que es justamente lo que vamos a hablar en estos días. Bueno, y justamente lo que nos dice Pentecostés es que vamos a presentar en Pentecostés al Todopoderoso. Vemos que esto viene desde antes, desde los principios, desde las escrituras. En Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Dios tu Elohim, y en el lugar que él escogieres, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, o sea, Pesach, y la fiesta solemne de las semanas, Shavuot o Pentecostés, y la fiesta solemne de los tabernáculos, conocida como Sukkot. Y ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Ahora la pregunta es que a veces nos hacemos o quiere interpretar es si él en realidad no está hablando de presentarse la mano vacía, de presentarse con dinero. Vamos a ver qué nos dice aquí. Nos dice justamente que el Todopoderoso no está hablando muchas veces de dinero. En este caso, está hablando justamente de nuestra vida. Una de las preguntas que debemos hacernos en este camino de pesa, panes y levaduras y el conteo allá Pentecostés, si vamos justamente entablando y preparándonos para esa fiesta. Recuerden que es una fiesta solemne donde tenemos la promesa de recibir el Espíritu Santo cuando Yeshua se va y nos deja esa promesa. Pero esa promesa también va añadida justamente a cumplir los mandamientos, a demostrar el amor si nosotros tenemos amor hacia Él también. Entonces una de las preguntas que nos hace, por ejemplo, es si hemos negado a Yeshua. Y no solamente con nuestras palabras, sino si la hemos negado con nuestros actos. Porque muchas veces dice que el nombre de Dios es difamado entre las naciones, entre los gentiles, por nuestra causa. Porque decimos ser hijo de Dios, pero demostramos otra cosa.
Por eso no solamente debemos ser hijos de Dios intelectuales y teóricamente, sino que debemos poner por obra su palabra. Y también la otra pregunta es que si hemos participado de palabras de quienes lo difaman muchas veces. Vemos que a veces se está hablando mal de Dios en otras circunstancias, en otros ambientes, y nosotros estamos presentes y por cobardía, vamos a decirlo así, o por no quedar mal ante los hombres, cuando en realidad deberíamos temer no quedar mal ante Dios, no ponemos nuestro testimonio o no hablamos de lo que nosotros pensamos verdaderamente de Jesús, de Yeshua, para que las personas que están allí vean que hay alguien diferente y que está tratando de encender una luz y demostrar que aunque ellos estén difamando el nombre de Dios, que tú no lo vas a difamar y vas a decir y vas a dar testimonio de que Él vive y que su promesa y que su palabra es viva y eficaz y se cumple. La otra pregunta es muchas veces que cuando nosotros entramos a conocer las raíces de nuestra fe, a veces queriendo volver a las raíces nos vamos para otro lado. Por ejemplo, si hemos participado en la Kabbalah y si estamos creyendo en un Dios de energía, por ejemplo, que se predica de allí, o si estamos participando de rituales prácticamente mágicos que hoy se hacen para la prosperidad o la protección, por ejemplo, los rituales de sal y muchas otras cosas que usted si ha visitado algunas otras congregaciones ha podido ver, o a veces en las redes literalmente hay muchos rituales y supuestamente cosas que se hacen para atraer la prosperidad, atraer la sanidad y cosas que realmente no son bíblicas. Y eso no deberíamos hacerlo, porque al hacer eso estamos también negando nuestra identidad. Nosotros debemos aceptar nuestra identidad como hijos de Dios, como pueblo de Dios y como israelita que somos. Quiera llamarle iglesia, quiera llamarle congregación, quiera llamarle Israel, es un solo pueblo, es siempre Dios y su pueblo. Y, como le dije anteriormente, no debemos negarnos a aceptar nuestra identidad. Y no debemos tampoco poner las palabras de los hombres por encima de los mandamientos de Dios. Muchas veces acomodamos los mandamientos de Dios agregándole y quitándole palabras para que se acomode a lo que nosotros queremos enseñar y predicar. Y eso no debe ser así. Debemos tener temor, o sea, respeto a Dios y por su palabra. Así que debemos poner las palabras de Dios antes que la palabra de los hombres. Y también debemos aceptar que Dios ordenó fiestas que están escritas en sus escrituras y que debemos guardarlas. Por ejemplo, en Levíticos 23:16 nos dice de este día de Shavuot o Pentecostés, dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Así que debemos pensar, ¿no? ¿Se animan ustedes que tienen reverencia, que tienen temor de Dios, a jugar con el Todopoderoso? Lamentablemente yo creo que hay muchas personas en el mundo hoy que juegan con el Todopoderoso. Yo creo que literalmente no tienen temor de Dios, no tienen respeto a Dios. ¿Y qué nos dice esta carta a los Gálatas? Para las que piensan así. Dice, no se engañen, porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar, ¿no? Así que nosotros estamos en camino y muy cerca de Pentecostés. Y todos estos 50 días venimos preparándonos día tras día en tratar de vivir en santidad y guardar sus mandamientos. Y vamos a ver un poquito de cómo celebraron justamente los discípulos de Jesús. Y esto nos habla en Hechos 2. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban como que todos unánimes y juntos.
Y de repente vino desde el cielo un estruendo, con un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, dice. Cuando se refiere a la casa, no es una casa pequeña, sino que se está refiriendo al templo donde estaban todos sentados. Y vamos a seguir leyendo para ver el contexto, por qué me refiero al templo. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de la Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Vamos a ver qué es lenguas. Según el Espíritu le daba que hablasen. Y dice también que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, como decir, de todos los países. Y de hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno de todas las naciones que estaban allí les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban atónitos, estaban maravillados y decían, mirad, ¿no son estos galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra propia lengua? ¿Cómo podemos entender lo que ellos dicen si ellos son galileos y había gente de todas las naciones? Había persas, romanos, judíos, de todas las ciudades que nos dice justamente aquí en la escritura, en el versículo 9, dice que había partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, también en Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos ahí residentes, y también los judíos prosélitos. Había cretense, había árabes, y les oímos hablar nuestras lenguas, en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Vemos que todos los que estaban ahí podían recibir directamente desde el cielo, en su propio idioma, las palabras que Dios estaba transmitiendo para ellos. Y el Espíritu del Eterno derramó sobre lo que esperaban la promesa que hizo Jesús en Juan 14:15. Dijo así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, dice. Y ese consolador es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, que le conocéis, porque mora en vosotros, vive dentro de nosotros y está en vosotros, así como dice Lucas 24, versículo 49, dice, he aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, así que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Así que los que creyeron justamente en la promesa, la recibieron en ese día de Pentecostés, recibieron el Espíritu de santidad, el Espíritu de verdad, el que fue la primera. ¿Y cuál fue la primera manifestación? Dice, contrario al evento de lo que ocurrió justamente en la Torre de Babel, donde se confundieron las lenguas y nadie más entendía, aquí vemos que fue contrario a eso, y que en Shavuot, en Pentecostés, habla de una fiesta de cosecha. Y el Espíritu de verdad nos revela la palabra del Eterno y nos capacita con poder para llamar justamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchas veces hablamos de poder y las personas ya se suben al caballo, como decirlo en uruguayo o en argentino o en algunos otros países que se dice justamente que bajemos un poco el nivel. Habla que Él nos da ese espíritu de santidad para prepararnos justamente para predicar su palabra. En Hechos 1:8 dice, pero recibís poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como bien sabemos, no hace mucho que se descubrió América, hace aproximadamente unos 500 años. Y creo yo particularmente que lo último de la tierra sería justamente esta zona de las Américas. Así que en Pentecostés es un día perfecto para ser llenos del Espíritu de Dios. Pero recuerden que sin Jesús, sin Yeshua, ustedes no lo pueden recibir. En Juan capítulo 14, versículo 25, dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así que solo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos capacita justamente para llevar el mensaje del reino de Dios justamente sobre la tierra. Solo la presencia de la Ruach HaKodesh nos está guiando hacia la verdad. Y solo esa presencia nos hace ver que la Torá o la ley es una palabra viva, es una palabra poderosa que va a transformar justamente cada vida de nosotros. Así que nosotros debemos tener preparado nuestro corazón o nuestra mente, y como dice la Escritura, que si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos justamente recibir el reino de Dios. No podemos morar en su presencia en el reino, como dice Juan 3:5. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, nos dice así. Dice: y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré de vuelta a vuestro país. Y os esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los voy a limpiar. Y os daré un corazón nuevo, o sea, renovaré vuestras mentes también, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré el corazón de piedra, y daré un corazón tierno, un corazón de carne. Y ahí pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los ponga por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Así que Él nos va a cambiar justamente ese corazón de piedra por un corazón apto para recibir su instrucción, su Torá, su ley, y para oír las palabras enviadas por el Espíritu. Y por medio de los profetas vino tanto, y vino Yahweh justamente para enviar su Hijo, para que cada uno de nosotros pudiéramos volver justamente a nuestra ciudadanía. Y aparte de eso, de dar la vida por cada uno de nosotros, luego nos da la promesa de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para que more y viva en nosotros y nos lleve justamente. Al Alberto se escucha el micrófono, gracias. Así que Él prepara justamente nuestro corazón para recibir la instrucción. Así que debemos tener un corazón de carne que ame la Torá, porque un corazón de piedra, como tienen muchos todavía, están rechazando la Torá, están rechazando la ley de Dios. En Zacarías capítulo 7, versículo 12 dice: y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras de Yahweh de los ejércitos, enviada por su espíritu y por medio de los profetas. Por eso fue que vino un gran enojo de Yahweh, del Dios de los ejércitos. Así que debemos celebrar Pentecostés, pero guardando la instrucción del Padre. Si no guardamos la instrucción del Padre, es imposible que podamos guardar esta fiesta. Así que permítanse que Dios, con su agua, con su palabra y su espíritu, transforme su mente, su corazón, y nos limpie justamente de toda impureza y nos prepare para justamente recibir su espíritu. Así que estamos cerca de Pentecostés,
cerca de Shavuot, donde está dada la promesa del Espíritu Santo. Y si en algún momento ese Espíritu Santo se ha retirado de nosotros porque no estamos en un templo preparado para su presencia, tratemos de santificarnos más para que podamos sentir y tener la certeza de que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros, porque Él va a morar en su templo, que somos cada uno de nosotros, y su templo tiene que estar limpio, sin ninguna mancha, sin arruga, para que el Espíritu de Dios pueda trabajar justamente dentro de cada uno de nosotros. Era con este pequeño mensaje que quería dejarlo rumbo a Pentecostés, y estamos orando y tratando de seguir aprendiendo para ese día, porque tenemos un gran evento justamente allí en Bariloche, donde sabemos que Dios va a hablar a través de Pastor Facundo y de los siervos allí con un mensaje para toda la gente de Argentina, de Bariloche, y sabemos que Dios ha usado a su siervo, todos aquellos que guardan sus mandamientos, que guardan su ley, su Torah como instrucción, y creen en Yeshua como su Salvador. Adelante, Pastor Facundo, si está